11 de la mañana con 14 minutos en toda la República Oriental del Uruguay. Como les habíamos comentado, pasado mañana, miércoles 28 de julio, es el Día Mundial contra la Hepatitis. Por eso queremos profundizar un poco más en todo lo que tiene que ver con estos temas hepáticos con la doctora Solange Gerona. Ella es hematóloga. Doctora, buen día. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Buenos días, soy hepatóloga de Hepatóloga. hepate del hígado. Bien, perfecto. Vamos a corregirlo para el gráfico también. Bueno, doctora, estamos en la semana de conmemoración de la Semana del Hígado, ¿no? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué es lo que debemos saber? Etcétera. Bien, gracias. Gracias por invitarnos y por poder transmitir información a la población. Eso para nosotros es muy importante y desde el programa de trasplante hepático y desde el Servicio de Enfermedades Hepáticas del Hospital Central de las Fuerzas Armadas, donde también tenemos una unidad docente asistencial. En esta semana, que es la cuarta semana que podemos lograr hacer la Semana del Hígado, donde se tocan diversas temáticas que tienen referencia a la ingesta de comida, el ejercicio, alcohol sí o no, y tipo de hepatitis virales o cómo debemos irnos cuidando para que nuestra salud hepática esté cada día mejor. Son los temas que vamos a ir tocando, además de que el miércoles, que es el Día Mundial de la Hepatitis Viral, vamos a estar junto con la comunidad de hepatitis C y junto con el Ministerio en la Intendencia Municipal, donde se van a hacer también comentarios o presentaciones de las hepatitis virales y se van a hacer también probablemente test diagnósticos para personas que estén con interés en hacer un test rápido de hepatitis C. Doctora, ¿cuáles son las hepatitis virales? ¿Qué síntomas tiene? ¿Qué prevalencia hay en la población? Hay distintos tipos de hepatitis virales, hay distintos virus que les gusta el hígado, los más conocidos o los más prevalentes y que tienen una afectación hepática más relevante, aunque hay otros virus que pueden tener toque hepático, pero no es la principal target del virus. Hay hepatitis A y hepatitis E, que se transmite de forma fecal oral. La A es la que conocíamos de chicos que tenían los niños, que luego que empezó el esquema de vacunación donde los niños están vacunados contra hepatitis A, ha aparecido de pronto en personas más mayores, pero los niños ya no están cursando hepatitis A porque tenemos vacunación. Hepatitis E es la hepatitis también de forma fecal oral que afecta y que tiene su origen en de pronto productos no totalmente bien cocidos, que vengan probablemente de los cerdos, donde se hace una zoonosis y una transmisión desde los productos cárnicos porcinos. Después tenemos las hepatitis B, C y D o delta, que son hepatitis que son más de curso parenteral y son de más curso crónico, donde se pueden haber infectado personas, aunque no tengan síntomas, cuando recibieron algunas transfusiones o hemoderivados antes del 95, o que tuvieron cirugías en ese tiempo, o tratamientos odontológicos. Hasta el 95 no lo teníamos incorporado como testeo obligatorio en los bancos de sangre. Entonces, la hepatitis C es una que todo paciente que haya recibido hemoderivados, haya sido intervenido o haya consumido drogas de forma parenteral o inhalatoria, sugerimos que se hagan un testeo para hepatitis C, en realidad en todas las personas mayores a 40 años, pero especialmente estos grupos que pueden tener mayor riesgo de haberse contagiado. Y tenemos también la hepatitis B, que es una hepatitis que por lo general tiene una transmisión parenteral, pero también tiene una fuerte prevalencia de transmisión sexual, por lo cual se la considera una enfermedad de transmisión sexual. Son infecciones que pueden dar un curso crónico. En el 80% las personas se pueden liberar del virus cuando hacen la hepatitis aguda. En otro porcentaje de pacientes no lo logran, no se logran curar por sí mismos y requieren tratamiento antiviral. También hay vacuna para el virus B, que hasta ahora está incorporada en el esquema de vacunación, pero los mayores de 35 años no tienen esa cobertura. Entonces ahí vamos a observar a ver si en las poblaciones especiales, donde haya más riesgo de tener infección por esta vacuna, como son todos los portadores, todos los integrantes del equipo de salud, todos los que están en reclusión, todos los que están como trabajadores sexuales, todo ese tipo de
personas es conveniente que estén vacunadas. Y estamos trabajando para ver a ver si podemos de alguna manera optimizar esa vacunación. Doctora, le quería preguntar, ¿cuáles son las conductas de riesgo? Es decir, en torno a la hepatitis, es una enfermedad que en alguna de sus variantes puede ser hereditaria, puede ser una enfermedad de diagnóstico tardío, es decir, que aparezca en una etapa tardía de la vida. Usted hablaba recién de la gente mayor respecto a la hepatitis A. ¿Qué nos puede decir respecto a eso como para que la sociedad se encauce en una conducta naturalmente combativa a la hepatitis? Sí, es interesante lo que me pregunta. Gracias por la pregunta. Yo entiendo que tenemos que ser más activos que combativos, en el sentido de estar como bien atentos para poder incidir en los lugares donde se llaman que hay cuellos de botella, ¿sí? Entonces, uno de los cuellos de botella es realmente identificar a las personas que puedan tener infección, ¿sí? Todas estas hepatitis virales que estoy contando no son de transmisión genética, ¿sí? Pero que sí pueden tener un conato de transmisión vertical, lo llamamos nosotros, de mamá al hijo, cuando, por ejemplo, una mamá está cursando una hepatitis B crónica, puede transmitirlo, digamos que el chiquito se contagie en el momento del parto. Es por eso que hay implementadas la gamma globulina hiperinmune y la vacunación precoz cuando la mamá es portadora de una hepatitis, de una infección por hepatitis crónica B, pero no genera ningún riesgo que sean portadoras de hepatitis C en el sentido de transmisión al bebito, al producto. Pero sí que sería importante, muy importante, que las embarazadas también les estudiara el virus C durante el embarazo. El tema de los trasplantes, ¿no? Le quería preguntar, había cuenta de que usted es jefe del programa de trasplante hepático del Uruguay, además jefe del equipo de trasplante hepático del Hospital Militar. ¿Cómo estamos en materia de trasplantes, de donantes, de receptores, de la dinámica, de toda la logística del trasplante? Bien. Antes me habías hecho una pregunta que no te terminé de responder, y es que cómo se da cuenta alguien que tiene esta Correcto. infección, ¿no? Entonces, bueno, si es aguda puede ponerse amarillo, puede sentir cansancio, puede estar como aletargado, y eso puede ser síntomas de que puede estar cursando una hepatitis aguda que de pronto después se puede cronificar. Y del punto de vista de cuando ya tiene una afección crónica del hígado, el hígado es bastante silente o banca mucho, digamos, hasta etapas bastante avanzadas de enfermedad. Entonces, lo que más puede pasarle es que tenga cansancio, astenia, lo llamamos los médicos, o dolores, algunos dolores articulares. A veces algunos hacen algún compromiso del riñón o pueden tener prurito, que es picazón. Esos son síntomas que pueden ser como muy sutiles, pero pueden hacer que lleve la atención al hígado, ¿no? Entonces, cuando la afectación de la infección y de la reacción del cuerpo contra la infección va generando cicatrices en el hígado, inflamación y cicatrices en el hígado, eso va llevando a que el paciente vaya configurando lo que se llama una cirrosis. Cirrosis es cuando toda la arquitectura del hígado está desorganizada, el hígado se pone más duro y eso genera también consecuencias. Entonces ahí pueden llegar a la cirrosis, pueden desarrollar en un 20% de los pacientes que tienen cirrosis, pueden desarrollar un nódulo que es maligno, que se llama hepatocarcinoma, que queda dentro del hígado o se va más allá. Y bueno, en esos casos de cirrosis que se descompensa o que se injerte un tumor en el hígado relacionado con la afectación crónica del hígado, son las dos cosas que pueden llevarnos a un trasplante hepático. Trasplante hepático es en un paciente que tenga una enfermedad aguda, fulminante o una enfermedad crónica que requiera, por calidad de vida, pero sobre todo por sobrevivencia, o sea, el trasplante se hace porque el paciente, si no se trasplanta, tiene más chance de morirse sin el trasplante, y por eso es que se le oferta el trasplante. El trasplante durante la pandemia, el programa de trasplante hepático, junto con el INT y con el Fondo Nacional de Recursos, no paró el programa a pesar de la pandemia, con un gran trabajo de todo lo que es la procuración y sostener el donante y los intensivistas y enfermería que estaban tan sobrecargados con todo el tema de la pandemia. De todos modos, igual pudimos mantener el flujo de trasplantes que se hacía habitualmente. El año pasado en realidad llegamos a un número mayor que el habitual, llegamos a 26 trasplantes al año, y este año vamos
tipo 11, 12 pacientes trasplantados en lo que va del año. Así que consideramos que no se afectó demasiado, más allá que hubo meses que obviamente cuando estaban saturados los CTI, que era poco probable que surgiera un donante en ese tiempo. Doctora, las enfermedades hepáticas que generan muchos trastornos, ¿verdad?, al paciente y a la familia. ¿Qué es lo que le faltaría en Uruguay? ¿Tenemos un nivel de diagnóstico y de tratamiento bueno, satisfactorio? Desde su óptica, ¿nos haría falta algo? ¿Necesitamos servirnos de alguna terapia fuera del país? Digo, ¿cómo estamos en ese sentido? En realidad, si nosotros observamos linealmente el acceso al tratamiento, por ejemplo, de los pacientes que tienen afectación por hepatitis C, que son los que están con cobertura del Fondo Nacional de Recursos, la hepatitis B se soluciona dentro de las instituciones, a los cuales son usuarios los pacientes que tienen esta infección, los pacientes que tienen virus C. La cobertura a nivel del fondo es universal, en el sentido de que cualquier grado de fibrosis o de afectación del hígado le corresponde y tiene un tratamiento disponible. Siempre podemos mejorar. Entonces, lo que estamos mirando, si miramos toda la cascada, es que, bueno, una es encontrar a los pacientes que están infectados. Y eso tiene que ver no solo del médico, tiene que ver también desde la población, es tomar conciencia y chequearse, a ver si tengo o no. Porque como es tan silente, si no hay como inquietud, o no inquietud de miedo, pero actividad o a ir pro hacia que me haga una determinación para realmente saber si estoy dentro de los que no tengo síntomas y tengo la infección y que con eso me puedo curar, porque hay tratamiento que cura la infección. Cuanto antes podamos hacer el tratamiento, cuando esté menos afectado el hígado por la infección, más probabilidades de que sea algo que me acuerdo y nada más, y el hígado se regenera y se reconstituye. Ahora, cuando es muy avanzada la enfermedad hepática, es más difícil que eso vaya para atrás. Entonces es importante poder captar a un montón de pacientes que todavía no sabemos dónde están. Y bueno, y esa es parte del desafío, ¿no? El desafío es eso, el desafío es lograr que los pacientes, una vez identificados que tienen la infección, que puedan generar las condiciones para el tratamiento y que eso llegue, se traten, completen el tratamiento y se hagan el test para demostrar que se curaron. Y eso es muy importante para los prestadores de salud, como es, por ejemplo, el Fondo Nacional de Recursos. El Fondo Nacional de Recursos debe saber y tener registro de este paciente está curado. Listo, listo. No solo que hagan el tratamiento, sino que se demuestre la curación. Y eso es responsabilidad del médico que está indicando el tratamiento y del paciente que lo está recibiendo. Doctora, ¿la hepatitis se diagnostica en sangre, en orina? ¿Cómo hace la persona de repente? Bueno, obviamente tiene que hacerse los estudios, consultar al médico, no quedarse en una actitud pasiva, ser inquieto, como usted decía, pero ¿cómo es la detección de la hepatitis? Es por estudios de serología en sangre o por punción en test rápidos, ¿sí? Pero está mucho más distribuido lo que es la posibilidad de que hacerse en sangre. O sea, puede ir a su médico y pedirle que le hagan una determinación de hepatitis C y una determinación de serología de virus B también. ¿Cómo le cambia la vida al paciente con hepatitis? En realidad, saberse que uno tiene portador de una infección o de una afectación genera una revolución adentro, ¿no? Cómo lo vive el paciente también dependerá de sus creencias. Realmente enterarse que alguien tiene una afectación en el hígado es bastante duro y cuesta arriba. Hay una comunidad de pacientes de virus C que pueden acompañarlos, eso es importante que lo sepan porque cambia la cualidad de cómo lo vive, saber y tener la orientación de otros pacientes que lo han vivido y han encontrado soluciones o curación. El tratamiento de virus C es un tratamiento corto con muy bajos efectos secundarios, son 3 meses de tratamiento o como mucho 6, donde se alcanzan altas tasas de curación. Es diferente a antes, que el paciente podía penar de tener una infección por muchos años y realmente los tratamientos eran tratamientos con muchos efectos secundarios. Hoy el paciente, digamos que si viene un paciente con una infección, por ejemplo, por virus C, uno debe pensar que este paciente tiene que tratarse antes o después del trasplante, si es tardío, si ya está en cirrosis, ¿no? Si es una paciente que tiene una infección con una poca afectación hepática, rápidamente es pedir el tratamiento y curarse. Si el paciente es cirrótico, va a requerir un tratamiento posterior. Si el paciente no es cirrótico, va a quedarse como incorporado a lo que son los pacientes curados, sanos, ¿sí?
Es importante eso, porque no es plantearles un problema a la población, es un problema que tiene solución. Entonces, sí busquemos activamente para poder dar respuesta y responder a eso, ¿no? Está claro. Le había preguntado también por las conductas de riesgo, cuáles serían y, bueno, obviamente habría que evitarlas. Sí, las conductas de riesgo son, en relación al virus B, es el tema de la transmisión sexual. Entonces, o estamos vacunados contra el virus B o debemos usar preservativos en las relaciones ocasionales. Diferente cuando tenemos una relación estable y que la otra persona no tiene la infección. En cuanto al virus C, en realidad también, si yo tengo una pareja estable, se plantea que ahí no es necesario el uso de preservativos, pero si no tengo una pareja estable, sí es necesario que utilice preservativo. Estamos hablando para evitar la infección, ¿no? O la transmisión. También es no compartir jeringas. Las personas que utilizan jeringas para alguna situación de salud o por alguna adicción, es importante que no compartir jeringas, sino que cada cual tenga la suya. Lo mismo si tiene algún tipo de drogodependencia, no compartir los elementos que utiliza para su acción y su drogadicción. Cuidar con eso, si usa algún canuto o algo, evitarlo. No compartir, porque ahí es donde se sucede la transmisión de uno a otro. Y en cuanto a los hemoderivados, los bancos de sangre son muy seguros y muy responsables en Uruguay. Históricamente es un área de la medicina que se trabaja muy seriamente, ¿no? Así que básicamente eso, vacuna en lo que se pueda y atención en lo que se deba. Es muy importante saber que la hepatitis es una ETS también, ¿no? Una enfermedad de transmisión sexual. O sea que de repente para muchos dicen, no, nada que ver, no está dentro de las enfermedades transmisibles por la vía sexual. Y sin embargo también creo que ahí en el punto de la información, también capaz que hay un debe desde la academia hacia la sociedad o los medios de comunicación, en fin, estamos todos involucrados, pero que también falta información, ¿verdad? Que la gente toma la hepatitis como una enfermedad del hígado, que bueno, te da o no te da, te toca o no te toca, y bueno, te tenés que cuidar del alcohol, y capaz que muy poca cosa más. Usted ahora nos ha dado un volumen de información bien importante y esto nos tiene que alentar a estar informados y a, bueno, por supuesto, hacernos los test diagnósticos pertinentes para evitar cualquier inconveniente. ¿Cómo está la lista de espera de trasplantes de hígado, doctora? Bueno, estamos como muy dinámicos en la lista. Hay personas, por supuesto, esperando, alrededor de 20. En este momento, por ejemplo, vinieron un montón de pacientes que seguramente durante la pandemia no tuvieron como la asiduidad necesaria, y ahora, por ejemplo, hay 6 pacientes esperando para ser evaluados. Pero siempre con un ritmo adecuado, ¿no? Justamente con eso que tú decías de que para que tener más información en la población, es que nosotros hacemos frecuentemente este tipo de cosas, de dar conferencias o dar educación, facilitar educación para prevención, para información. Por ejemplo, la conferencia que dio hoy la doctora Roca dentro de la Semana del Hígado era justamente cómo era una buena nutrición para un paciente con esta afectación. Y durante esta semana van a estar hablando diversos compañeros de hígado graso, de hepatocarcinoma. Por ejemplo, mañana es hepatitis autoinmune, que es un tipo de afectación del hígado, lo va a estar dando Romina, que es una fellow del programa de trasplante y del servicio de patología. El miércoles vamos a tener a eso de las 11 en la intendencia y se va a estar haciendo probablemente test rápidos. El 29 se va a hablar del cáncer de hígado, atresia de vía biliar e hígado graso no alcohólico en pediatría. Así que también eso para el personal de salud a las 10 de la mañana. Y el viernes vamos a hablar de esteatosis, de hígado graso no alcohólico, que también se va a estar hablando de cuidado de enfermería del paciente y de cuidado, abordaje nutricional. Y intentando esto, ¿no? Cómo acercamos la información para que sea de todos y la responsabilidad sea de todos. Claro, sin duda. Bueno, esto en el marco, obviamente, todo ese cronograma que usted dio de esta semana que empieza hoy y va hasta el próximo viernes conmemorando la Semana del Hígado. Doctora Solange Gerona, ha sido un gusto conversar con usted. Le quiero agradecer muy especialmente porque si bien nosotros somos un vaso comunicador, somos el nexo, en este caso, entre los conocimientos suyos y la población, bueno, obviamente también es muy importante manejar todo este tipo de temas y con gente, bueno, idónea, obviamente, que nos puede enseñar y mucho, como es su caso. Así que le agradezco en nombre de nuestra audiencia por su gentileza. Muchas gracias por la invitación. Buenas Un tardes a gusto. todos. Que le vaya muy bien, hasta pronto.
Bueno, señoras y señores, tenemos que ir con nuestro móvil. Florencia, adelante. Marcelo, así es, como les adelantamos más temprano, estamos recorriendo distintos puntos aquí en el departamento de Maldonado y nos venimos hasta el Centro Cultural para la Integración, Tarobá. Estamos con Pablo León, que es el coordinador de este centro, que ya vamos a estar contándoles cómo funciona, cómo se lleva adelante. Muchas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes, gracias por haber venido a nuestra casa. Les contamos que nosotros somos una institución que hace 22 años que está en Montevideo y desde el 2018 estamos acá en Maldonado, trabajando desde el punto de vista de la inclusión de personas en situación de discapacidad, todo tipo de discapacidad. Lo que hacemos nosotros es usar la cultura como eje inclusivo, porque consideramos que eso es lo que sana autoestima. La verdad que es un gusto tenerlos por acá, les doy la bienvenida a recorrer la institución y así conocemos un poquito más del centro. Vamos a estar contando también qué tipo de actividades son las que se ven, pero mira, antes de entrar, Marce, estaría bueno si pueden tomar las imágenes de la huerta, ¿no? Que es algo que conversábamos también justo aquí afuera, que habíamos descubierto, que es algo también muy importante, ¿no? Sí, para trabajar. Exacto, dentro de uno de los talleres, y lo que apostamos nosotros es a la inclusión y a la autonomía, tenemos el taller de huerta. Acá en Maldonado es la primera vez que podemos tener una huerta, porque en Montevideo no se había podido implementar esta huerta. Lo que hacemos es tratar de que los estudiantes conozcan lo que es los distintos tipos de plantaciones que hay y que ellos mismos sean los que las cuidan, porque esa es la idea de la autonomía del centro. Eso es uno de los talleres, como tú comentabas, hay talleres más específicos de artísticos, como el teatro, la danza, la expresión cultural, la expresión artística, pero también se dan materias curriculares. Partimos del taller para luego incorporar los distintos tipos de conocimiento, porque es una forma de trabajar de una forma inclusiva y una forma integral al individuo. Ahora sí vamos entrando para recorrer las distintas instalaciones. Una propuesta que, como mencionamos, funciona en la tarde. Exactamente, nosotros trabajamos de 13 a 17 horas, no tiene apoyo, es una asociación civil donde no hay apoyo, lo único que se trabaja es por ayudas especiales que las brinda el Banco de Previsión Social, y a partir de eso y con un estudio de un asistente social lo que hacemos es ver si la familia puede implementar un pago extra para solventar el servicio o podemos generar becas para el trabajo diario. Trabajamos de 1 a 5, donde cada grupo tiene su tallerista, su educador y su auxiliar para trabajar. En esta instancia nos estamos cuidando entre todos, entonces lo que buscamos es respetar las burbujas por cada grupo, respetar el trabajo de cada grupo y de ahí generar la inclusión en todos sus sentidos. Pues me encanta recalcar lo de la inclusión porque buscamos que todo individuo sea respetado por su proactividad. No es aquel que no puede, sino que de acuerdo a sus potencialidades, potenciarlas aún más para llegar adelante. La idea es esa del centro. ¿Cuántas personas vienen, asisten a diario? Nosotros en la sucursal de Maldonado tenemos un total de 30 beneficiarios y que de acuerdo al plan vienen por un total más o menos de 15 personas, 20 personas por día a los distintos talleres y a las distintas materias curriculares que realizan en el centro. ¿Edades? Las edades, eso es importante recalcarlo. Nosotros no tenemos edad solamente de ingreso, no tomamos más personas menores de 6 años porque no tenemos la infraestructura como hacer para hacer primera infancia, pero no tenemos tope de edad máxima. Hemos llegado a tener estudiantes que tienen 40, 45 años. Para nosotros son todos estudiantes, por eso es importante, porque todos van a estar potenciando sus capacidades acá en el centro. Y lo que apuntamos es eso, a la inclusión y que ellos también puedan transmitir a la sociedad que no tengan esa mirada del no poder hacer las cosas, sino que sí pueden hacer las cosas. Es un trabajo de arena, pero consideramos que en este último tiempo en la sociedad se está brindando esa posibilidad y esa apertura a ver la diversidad. Entonces nosotros lo que hacemos es apoyar con el granito de arena desde ese punto de vista. ¿Qué significa Tarobá? Tarobá es aquel que se atreve a hacer cosas que otros no se atreven. Es de origen guaraní. Fernando Recoba, el director de la institución, en su viaje a las cataratas, se enteró de esta terminología y le gustó lo que representaba. Entonces, desde un punto de vista, resume a lo que es Tarobá, porque Tarobá busca siempre potenciar las mejoras y las formas de trabajo de los individuos. No quedarnos, como decía hoy, en no puede. Sí puede y sí puede un poquito más. Yo siempre digo, la discapacidad no tiene techo.
El techo lo brinda si no le brindamos las posibilidades y el tiempo de aprendizaje. Capaz que para nosotros nos lleva menos tiempo, pero para la discapacidad, si nosotros potenciamos ese tiempo de aprendizaje, vamos a llegar a cosas inimaginadas. Como cuento yo siempre, yo hacía un taller de teatro junto a las personas en situación de discapacidad y casi siempre nos mejoraban a nosotros en lo que era aprenderse la letra, en estar dispuesto a trabajar y todas esas cuestiones. Entonces me parece que eso es importante valorarlo. Algo importante a destacar, hoy en día hay cupos, ¿cómo se puede hacer Exacto. para contactarlos, el ingreso? Exacto, nosotros no cerramos inscripciones en ningún momento del año. Lo que hacemos nosotros es generar una entrevista de ingreso, donde nos conocemos a los familiares, al tutor y al alumno, al futuro estudiante, mejor dicho, y de ahí generamos un plan de trabajo para ese individuo. Si bien el individuo va a estar trabajando en grupos, siempre va a tener alguien que está viendo por él y tratando de que genere sociabilidad con sus pares. Tenemos distintas vías de comunicación, una de ellas es el celular, 098-808-811, o si no el teléfono 4223-5755. En el horario de 12:30 a 5 de la tarde se atienden y si dejan mensaje en el celular, al día siguiente lo que hacemos es generar la entrevista. ¿Dónde está ubicado? Porque es importante, ¿no? Sí. También un lugar céntrico, fácil de llegar, fácil de estacionar también en los lugares Exacto. alrededor. Tenemos la facilidad de estar en una proa, entonces tenemos posibilidad de estacionar en los dos lados. Estamos en Joaquín Suárez y Piedras, que es el barrio Rivera, y el Maldonado, y tenemos posibilidades de acceso a todos lados, al centro, a distintos rumbos, y como decías tú, posibilidad de acceso también a aquellos que quieren estacionar y poder generar la instancia de la entrevista y del trabajo. La verdad es eso. Pueden visitar nuestra página, taroba.org. Esa página ahí resume el trabajo que hacemos tanto en Montevideo como hacemos acá en Maldonado. Y en sí es eso el trabajo de la institución. Vuelvo a reiterar, para nosotros es importante que se acerquen a conocer, no importa si van a ingresar a la institución o no, pero es interesante que nos conozcan y conozcan el trabajo que realizamos nosotros para poder brindar ese trabajo que hacemos diariamente. Bueno, mira, ya está sonando el teléfono, ¿no? De la institución. Qué importante es poder brindar este servicio para las personas, para integrar, para brindarle distintas opciones, Exacto. que sigan aprendiendo, Exacto. que más con intereses culturales además, ¿no? Exactamente. A las personas que tienen discapacidad, todo este proyecto que tiene para la integración, y más aquí en el departamento de Maldonado, que hay muy poco. Exacto, a nosotros nos pareció interesante cuando vinimos a Maldonado, que nos convocó una colaboradora para generar esto, es eso, es buscar las distintas posibilidades. Nosotros no venimos a sacar el trabajo a nadie, sino que potenciar para que la discapacidad pueda ser visibilizada y se pueda trabajar con sus potencialidades. Ese es el trabajo que hace Taroba. Muchísimas gracias por tu tiempo. A ustedes, gracias por haber venido, están todos invitados a poder venir a la institución, así que un gusto, muchísimas gracias. Felicitaciones a todo el equipo, ¿no? Que hace este lindo trabajo. Exacto, el equipo es un equipo que es interdisciplinario, que trabaja, como decimos yo, hay que tener vocación para trabajar con la discapacidad y hace 2 años que vienen formándose y trabajando para generar esta inclusión, la efectiva inclusión de las personas en situación de discapacidad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Marcelo, entonces queda hecha la invitación, ¿no? Cualquier contacto, cualquier duda a este Centro Cultural para la Integración Taroba. Muy bien, muchas gracias Florencia, gracias también a Pablo León por recibirnos allí en ese lugar. Y bueno, están todos invitados, como él decía, ¿eh? Me tengo que ir a la pausa, quiero leer un par de mensajes vinculados más que nada a esta noticia, ¿verdad? De este hombre que abusaba de las hijas de su pareja. La verdad que a este tipo yo lo cuelgo en la plaza y que las personas hagan lo que se merece. Pena de muerte no vale nada, amigo. Gracias, dice Maribel de Maldonado. Otro mensaje también vinculado a este tema. Buenos días, buenos días Marcelo, te felicito por el programa. Perdona que moleste, sabían que en Maldonado, a pesar de la gran cantidad de vehículos que circulan, no tenemos policías de tránsito en la jefatura de policía, solo habían dejado 2 policías para cuidar las motos. Nuevamente les pido disculpas por molestar, pero cada vez es más estresante ya que nadie respeta nada. Que tengan un gran día. Bueno, policía de tránsito, ¿qué tema es la policía de tránsito, no? Porque la caminera ahora se convirtió en policía de tránsito, ahora volvió a ser caminera, pero la caminera tiene jurisdicción no dentro de las zonas urbanas, en algunos departamentos sí, porque hizo acuerdo con las intendencias. Policía de tránsito, en realidad, creo que se había instrumentado en algún momento en Maldonado, pero después dejó de funcionar. Lo que hay son inspectores de tránsito que, a todas luces, está claro
que ellos solos no pueden, y por una cuestión no de ellos, sino una cuestión de lo que tienen que controlar, que es el tránsito salvaje y feroz. Lamentablemente hoy, inspectores de tránsito tienen que ir acompañados de la policía y de fuerzas de choque para hacer operativos importantes, porque si no, les va a salir mal. Este sí tiene que ver con el caso del abusador. Buen día, Marcelo. Y el degenerado al pozo. Pero ¿qué haces con la propia madre que con tal de meter a un hombre en su casa no protegen a sus hijas? Que tengan lo que quieran, pero afuera, ¿no te parece? Que se den tiempo a conocer bien a quien meten en su casa y así todo estar pendientes siempre. Primero están tus hijos, sobre todo. Conozco algún caso en esta situación y se ve venir lo mismo. Lamentablemente esas madres, esa mujer no se da cuenta del comportamiento sexual de ese hombre, comentarios, miradas, etcétera. ¿Y el comportamiento emocional de sus hijas? ¿Nada de eso ve? Bueno, son preguntas lógicas, de decir, bueno, pero la madre no advirtió nada, no se dio cuenta de alguna conducta de sus hijas. Nadie conoce mejor a sus hijos que el padre, que la madre, ¿no? En general, hay veces que los conoce mejor un vecino que la propia madre o que el propio padre. Se dan esos casos, pero yo a mi hijo nadie lo conoce mejor que yo, la madre también, obviamente, ¿no? Pero yo me doy cuenta en alguna actitud, en formas de responder, en que ya en tal cosa no es como era, no hace lo que hacía. O sea, yo sobre mi hijo me doy cuenta, supongo, ¿no? Capaz que el día de mañana me como la pastilla, pero darme cuenta de alguna actitud, alguna conducta, algún vocabulario, alguna palabra, alguna expresión, algo que a mí me genere esa cuestión del olfato, ¿no? Esa cuestión fina que los padres, me refiero a papá y mamá, debemos tener siempre respecto a nuestros hijos. Muchas gracias por los mensajes, bueno, también agradeciendo y felicitando por la entrevista a la doctora Solange Gerona, la hepatóloga que habló recién con nosotros. Nos están pidiendo cuando suben la nota a la página web, seguramente esta tarde ya esté pronta en internet, así como el resto de la programación o de lo que tengamos aquí en la mañana del 11. Tenemos que hacer una pausa, 12 menos cuarto, 11:46 en este momento. Ya volvemos.